En otro vídeo expliqué las leyes de Kirchhoff con resistencias como único elemento pasivo. Ahora vamos a ver un nuevo componente, las bobinas. No voy a explicar lo que es una bobina porque ya lo sabréis. Lo que voy a explicar es cómo ver los terminales correspondientes entre dos bobinas y cómo añadir las guías de potencial de estas a la segunda ley de Kirchhoff. Y como siempre vamos a verlo con un ejercicio, en el que se nos pide obtener el circuito en dos dimensiones y hallar sus ecuaciones de malla. Muy bien, ¿cómo podemos saber cuándo dos terminales de dos bobinas son correspondientes? Que eso es lo primero. Si por ejemplo queremos comprobar que el terminal 1 de la bobina 1 es correspondiente con el terminal 2 de la bobina 2, tenemos que hacer que entren dos intensidades por estos terminales. Si seguimos la intensidad 1 por aquí, pasa por detrás, sigue en este sentido por dentro de la bobina. Esto es muy importante. La intensidad 2 igual, pasa por aquí y dentro de la bobina sigue este sentido. Vale, pues ahora tenemos que aplicar la ley de la mano derecha. Si tomamos como que el pulgar es nuestra intensidad y los dedos son el flujo magnético, entonces en la bobina 1 la intensidad va hacia allá, ¿vale? Y el flujo magnético iría hacia arriba por dentro de la bobina, ¿vale? Pues eso lo tenemos que poner ahora, ¿vale? En la bobina 1 el flujo iría hacia arriba. Y ahora otra vez aplicamos la ley de la mano derecha, pero en la bobina 2. La intensidad va hacia allá y el flujo por dentro de la bobina va hacia abajo. Pues el flujo 2 va hacia abajo. Se observa que siguen el mismo sentido. Por lo tanto, el terminal 1 de la bobina 1 y el terminal 2 de la bobina 2 son correspondientes. Lo que quiere decir que generan flujo en el mismo sentido. Que no sé si lo había dicho antes. ¿Qué hubiera pasado si este flujo nos hubiera salido en sentido contrario? Eso significaría que el terminal 1 y el 2 no serían correspondientes y entonces forzosamente lo tendría que ser el 1 con el 2'. Una vez que tenemos los terminales correspondientes, vamos a pasar el circuito a dos dimensiones. Estamos por aquí, por ejemplo, la resistencia 1 y nos lleva al terminal 1 de la bobina 1. Y aquí le ponemos el terminal correspondiente. Muy importante, ¿vale? Si seguimos el circuito, tenemos ahora la bobina L2, cuyo terminal correspondiente es este, el que sale por aquí, ¿veis? Entra por aquí, de L1 va a L2, L1 va a L2, y el siguiente terminal es el correspondiente. Pues lo ponemos. Aquí está R2, el circuito se cierra por aquí, y aquí tenemos R3 y V. ¿Vale? Uno de los apartados que nos piden ya estaría hecho, que es pasar el circuito a dos dimensiones. Vale, y ahora viene lo complicado. Vamos a sacar las ecuaciones de malla. Para lo cual, igual que antes, que cuando teníamos solo resistencias, establecemos un sentido de referencia en cada malla e intensidades. Y 1 y 2. Voy a coger las mismas de arriba, pero no es necesario hacerlo, ¿vale? Es decir, I1 la podríamos haber cogido para allá y 2 para allá, que daría igual. Y esta sería I3. ¿Vale? Primera ley de Kirchhoff, sumatoria de las intensidades que entran en un nudo es igual a la de las que sale. Entran I1 e I2 y solo sale I3. ¿Vale? Primera ley de Kirchhoff. Y ahora vamos con la segunda ley de Kirchhoff. Sumatorio de fuerzas electromotrices, ¿vale? Lo voy a apuntar, es igual al sumatorio de las caídas de tensión. Pues empezamos en la malla 1. A ver, esta fuerza electromotriz va para allá. La malla 1 empezamos y nos encontramos con que V va en sentido contrario. No me voy a entretener mucho en las guías de potencial de la fuerza electromotriz y de las resistencias porque lo expliqué en otro vídeo. Bueno, pues tenemos menos V es igual a R1 I1 más R3 I3.
y nos falta la caída de potencial de la bobina, ¿vale? Que es el motivo del vídeo. Bueno, pues en lo que a sentido positivo o negativo se refiere, vamos a tomar el mismo criterio que tomamos con las resistencias. Es decir, va a ser positivo en el mismo sentido que la intensidad. O sea que la caída de tensión, la bobina 1, seguiría este sentido. La tensión en una bobina, la fórmula que la rige es V de T es igual a la inductancia por la derivada de la intensidad respecto al tiempo. A la hora de poner las mallas se utiliza una simplificación. Es decir, la derivada respecto de lo que sea de T la vamos a llamar D. O sea que esto es como decir inductancia derivada respecto al tiempo de I. ¿Vale? Pues nos lo llevamos a nuestra ecuación. Como el sentido de referencia sigue el mismo sentido que la intensidad, la que aquí va a ser positiva, más L1 derivada de I1. ¿Vale? Y ahora viene en lo que la gente más se lía, el acoplamiento magnético con otra bobina. ¿Veis que aquí nos dan una M? Esto es el coeficiente de acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 2. Pues bien, para sacar la contribución que hace la bobina 2 sobre la 1, necesitamos los terminales correspondientes. Había explicado mal lo que viene a continuación, así que lo he rehecho todo y ahora vamos a hacerlo bien. Contribución de la intensidad 2 sobre la bobina 1. Si seguimos nuestro sentido de referencia, nos encontramos con la intensidad 1 y entramos a ella a través de su terminal correspondiente. Entonces es como si entramos en la segunda bobina por su terminal correspondiente, en este sentido. De tal manera que es el mismo que la intensidad 2. Así que como es el mismo, ponemos más el coeficiente de inducción mutua y luego lo mismo, derivada de la intensidad, pero esta es la intensidad 2, porque estamos en su rama. Espero que lo hayáis entendido porque es un poco complicado las primeras veces, pero luego en realidad es muy fácil. Ahora vamos a la segunda malla y tenemos que es, a ver así para que podáis ver un poco. Nada, bueno, tenemos que es V es igual a menos R3 I3 menos R2 I2 y ahora hacemos lo mismo. Sentido de referencia de la malla, nos encontramos con que el sentido va al contrario que I2, entonces menos L2 de I2. Y ahora vamos a ver la contribución de la primera intensidad sobre la bobina 2. Sentido de la malla y entramos por el terminal no correspondiente. Entonces es como si aquí entramos por el terminal no correspondiente hacia allá. Vamos en sentido contrario a la intensidad 1, entonces es menos M es el mismo para las dos bobinas, de, derivada respecto al tiempo, de la intensidad en la que está la bobina 1, I1. Y ya tenemos el sistema listo. Voy a poner esto aquí para que se vea más como un sistema. En la ecuación de arriba es la de la primera ley de Kirchhoff. Y este es el sistema. Que no es objetivo de esta asignatura resolver estos sistemas, sino solo plantearlos. Así que el ejercicio ya estaría hecho.